Así es. Vamos, los semiconductores mezcla, ¿no? Semiconductores N y P. Estamos en el semiconductor tipo. Bueno, ¿no? Donde teníamos a los siguientes semiconductores, ¿no? Base, ¿no? Material base. Tonores. SD. Semicon y obviamente el copper, ¿no? De valencia. Esos son de valencia, decimos, ¿no? Valencia 4. Ya, y sucedía lo siguiente, ¿no? Habíamos hablado de las concentraciones, etcétera, etcétera, ¿no? La concentración estaba, decimos, ¿no? Del material base, perdón, de la mezcla, ¿no? 10 a la 15 a 10 a la 18, ¿no? Pero sí, y ahí hemos seleccionado, ¿no? La concentración, decimos, ¿no? De material base de mezcla, ¿no? SD era más o menos 10 a la, exacto, 10 a la 16, ¿no? Átomos por centímetro cúbico, ¿no? Lo que determinó, decimos, ¿no? De que ya la concentración, ¿no? Ya del tipo N, ¿no? Tipo N, ¿no? La concentración de ya los datos, ¿no? Obviamente 20 grados centígrados, temperatura nominal, ¿no? N, la concentración, decimos, ¿no? De electrones de N es igual, digamos, a 10 a la 16, ¿no? 10 a la 16 electrones por centímetro. Y la concentración del material, decimos, N de los huecos era 10 a la 10, ¿no? Huecos por centímetro cúbico. Así, ¿no? Cuando habían indicado que hay una constante universal, ¿no? Que se refiere, decimos, ¿no? A las concentraciones, ¿no? De N sub I, N sub I por N sub I, ¿no? Por P sub I del material, ¿no? El material puro y físico es igual a N sub I al cuadrado o P sub I al cuadrado y será, ¿no? Igual a la producto de concentración de N sub N, P sub N igual 10 a la 26. 10 a la 26 partículas portadoras de carga, ¿no? Partículas portadoras de carga. Eso que teníamos, ¿no?
Y hablando climáticamente a nivel, digamos, no atómico molecular, tenemos la siguiente situación, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces, este era el germanio, ¿no? Germanio, el antimonio, germanio, y, ¿no? Para luego, ¿no? Tener, decimos, ¿no? Los siguientes enlaces. Tenemos el antimonio ahí, que participaba con sus 4 electrones, 5 en total, ¿no? Después el antimonio de Valencia 5, ¿no? 5. Participaba con sus 4, 1, 2, 3, 4, ¿no? Le sobraba 1, ¿no? Le sobraba 1. Ese 1, digamos, ¿no? Ese 1 lo entrega gratis, ¿no? A la zona de electroconductividad, ¿no? Ahí está, ¿no? Electrón libre, ¿no? Y a su vez, decimos, ¿no? El átomo de antimonio se cargaba negativamente, o sea, se forma un guión positivo, ¿no? Claro, guión positivo. Entonces aquí hay 3 tipos, decimos, de carga, ¿no? Guión positivo, ¿no? El hueco, y también decimos, ¿no? Los electrones, ¿no? Electrones, huecos, y obviamente los iones, que tienen su importancia los iones, ¿no? En su momento vamos a especificar, explicar y de todo, ¿no? ¿Qué más hacía falta sobre esto, decimos, ¿no? Sobre la creación, decimos, las concentraciones, ¿no? Los niveles, decimos, ¿no? Para poder cumplir esta receta, ¿no? Imagínense, decimos, ¿no? Una receta estricta, ¿no? A ver, estricta, ¿no? Por lo vamos a demarcar por su importancia. Si comparamos que la concentración, decimos, ¿no? De átomos de la material base, ¿no? Sí, concentración de átomos, ¿no? De germanio. Es 4.4 por 10 a la 22. Átomos de germanio, ¿no? Germanio por centímetro. Esta es la concentración de átomos de antimonio. Es decir, un átomo, ¿no? De antimonio por cada cuántos átomos de germanio, por cada 4.4, porque la diferencia son 6 ceros, ¿no? La concentración es un átomo de Sb por 4.4, 10, ¿no? A las 6 átomos de germanio. Ahí es esa relación, ¿no? Esa es la receta, ¿no? Para formar, decimos, ¿no? Un semiconductor, ¿no? De potencia mediana, ¿no? Porque si queremos tener un semiconductor de potencia alta, 10 a la 18, ¿no? A mayor concentración, decimos, ¿no? Mayor electroconductividad, ¿no? Eso está claro, ¿no? Entonces, imagínense esa dificultad técnica, ¿no? De agregar al material base un átomo de antimonio cada 4.4 millones de átomos de germanio. Oye, no estamos hablando de naranja, ni de pera, ¿no? Ni de sandía, estamos hablando de átomos. Ya he visto un átomo, digamos, ¿no? Y todavía contarlo y todavía decimos dosificarlo exactamente 4.4. Ahí son las dificultades técnicas que ha determinado que no se puedan fabricar dispositivos clonados, idénticos en todo aspecto de sus parámetros, nominales, etcétera, etcétera, sus características, ¿no? Por más que hayan salido de la misma fábrica, ese mismo día, ese mismo rato, esa misma hora, ¿no? Eso entonces quería más que todo aclarar, decimos, en el momento que estamos repitiendo, eso es lo que hemos avanzado en la anterior clase, ¿no? Y por otro lado también la existencia de las partículas, ¿no? Portadores de carga, que son los
iones. Iones. Entonces voy a tener entonces, ¿no? También 10 a la 16 iones, ¿no? Positivos, ¿no? Tengo 10 a la 16 electrones, pero esos que están libres, ¿no? En cambio, estos están empotrados, ¿no? Están, decimos, ahí entrelazados, están en enlaces, decimos, ¿no? Covalentes, forman parte de la materia rígida, decimos, ¿no? Del material, decimos, semiconductor tipo N, ¿no? Ahí está inamovible ahí, ¿no? No forma un movimiento direccionado, ¿no? No forma una carga, ¿no? A diferencia, decimos, ¿no? ¿De quiénes? A diferencia, decimos, ¿no? De los electrones y la diferencia, decimos, los huecos en ese material tipo N, más en el aquí preguntas, jóvenes. ¿Está claro? Jóvenes, ¿vamos bien? Todo bien, ingeniero. Ya. Ahora veamos entonces, ¿no? El semiconductor impuro tipo P. Tipo P. Semiconductor impuro tipo P. Es la oringa, ¿no? Para dormir, esto está bonito. Tipo P. Material base sigue siendo el hermano. Aquí eran los donores de valencia signo, ¿no? Ahora van a ser aceptores, ¿no? Aceptores. Son los aceptores. Los aceptores. Aceptor. Lo que tenemos, ¿no? El indio, boro y el aluminio. Valencia 3. Tiene 3 electrones en sus últimos niveles energéticos. 3 electrones. La concentración también de los aceptores, ¿no? Será N de aceptores por el cero. Ahí. 10 a la 16 átomos de aluminio tipo P a 20 grados centígrados. Hacemos aquí eso, ¿no? Obviamente sobre la base también del mismo material, digamos, ¿no? Puro, puro, ¿no? Intrínseco del hermano, que tiene 4.4 átomos de hermano por centímetro. La misma, ¿no? Por cada átomo de aluminio hay 4.4 por 10 a la 6. 4.4 millones, ¿no? Porque la diferencia es 16 a 22, 6, ¿no? Entonces, 6 ceros, es decir, millón, ¿no? Millón. Eso es lo que nos estamos refiriendo. ¿No? Ya, veamos entonces su diagrama a nivel molecular. Igual. Un átomo de aluminio por cada 4.4 litros. Ahí, ¿no? Bueno, vemos hasta aquí, decimos, ¿no? El átomo de aluminio participa con sus 3 electrones, ¿no? Pero resulta que le falta uno, ¿no? Le falta un átomo, ¿no? Fíjate, para que sea más claro, decimos, ¿no? ¿Qué pasó con el tercero? Le faltó, ¿no? Para poder relacionarse con este hermano. ¿Qué es lo que hace entonces, no? Lo que hace fue bien interesante, ¿no? Cómo es la química, ¿no? Rompe un enlace, porque es su atracción más fuerte de la aramina. Rompe un enlace, así. Rompe un enlace. Y deja tras sí un hueco. Deja, ¿no? Un hueco.
es un hueco, ¿no? Entonces, cada átomo de aluminio, ¿no? Para participar con sus 4 electrones, entonces, roba de un enlace covalente, ¿no? Un enlace químico, ¿no? Vecino, roba un electrón. Para completar sus 4, ¿no? Y esa forma, entonces, cada átomo de aluminio, ¿no? Genera, decimos, ¿no? Así, facilingo, una partícula portadora de carga, el hueco, ¿no? Y a su vez se carga, ¿no? Este átomo se carga negativamente, forma un ion negativo. ¿Ya? ¿Está claro eso, jóvenes? Me dicen, chequea, ahorita me hicieron un cafecito, me estoy durmiendo. Ah, ahora sí aguantamos, ¿no? Ya, conclusiones sacamos entonces de lo que ya hemos analizado, hemos repasado, decimos, ¿no? Hay similitudes entre lo que es un tipo N y tipo P, tal es así que hay dispositivos y electrónicos que están sobre la base de estos semiconductores tipo N y tipo P. Ahora vemos en lo que se refiere, decimos, a sus concentraciones, a su simbología correspondiente, decimos, a este semiconductor, ¿no? Ya, ya. Tipo P, 20 grados centígrados. Concentración de electrones del material tipo P, 10 a la 10. Ahorita vamos a explicar por qué bajó los electrones. ¿Y por qué son los huecos, ¿no? Del material, de la concentración, decimos, ¿no? De, aquí vamos a borrar esto. Hay que borrar esto. Otra vez especificamos. Sabemos que la concentración del átomo de aluminio es a la 16. Y cada átomo de aluminio aporta con un hueco, ¿no? Entonces, digamos, la concentración, decimos, de huecos del material tipo P será igual, ¿no? A la concentración de 10 a la 16, 10 a la 16, ¿no? Huecos, H por centímetro cúbico, más el material base, ¿no? O sea, del timanio, 10 a la 10. 13, ¿no? Claro, 13 huecos, ¿no? Vemos que es 1000 veces menor, ¿no? 1000 veces menor, por lo tanto. 0, si diremos P sub P, eso será igual a 10 a la 16 huecos por centímetro. Listo, ¿no? Ya, los dos datos. Este y otro, ¿no? Para poner rojo para no estar estorbando. Este y otro, los parámetros, ¿no? Del tipo P. Lo mismo, ¿no? Las mismas dificultades técnicas. Un átomo, decimos, ¿no? De aluminio por cada 4.4 átomos, millones de átomos de Ahora veamos por qué decimos bajó, ¿no? NP, ¿por qué no?
electrones tanto, ¿no? Veamos su diagrama eléctrico. Vamos a ver, energético en todo caso, ¿no? Diagrama energético. Aquí lo hacemos. Es el nivel del núcleo, núcleo. Y aquí tenemos las líneas de signo. Las líneas de electroconductividad. Pues, zona de electroconductividad. Zona de valencia. Y la zona, ¿no?, del material mezcla. Si el material mezcla, digamos, para el tipo N estaba vecino a la zona de electroconductividad, la zona, ¿no?, obviamente del material mezcla, la aluminio, estará vecina, pero a la zona de valencia. ¿No? ¿Eso qué significa? Significa que ya no, los electrones, ¿no?, que no podían saltar la zona prohibida, no, pues aquí tienen, ¿no?, la opción, obviamente, con su poca energía, de saltar, decimos, ¿no?, a las líneas energéticas, ¿no?, de la mezcla, zona de la mezcla. Zona mezcla. Entonces los electrones acá decimos, ¿no?, dejan atrás sin hueco, facilito, ¿no?, los que estaban aquí abajo, todos en realidad, ¿no? No saltan para allá directamente, ¿no? Se vienen aquí y rellenan la zona de la mezcla, ¿no? Y dejan tras de sí, decimos, ¿no?, huecos. Y al mismo tiempo decimos, no forman electrones, ¿no?, en la zona de electroconductividad. Decimos. Entonces los electrones que podrían haber pasado a la zona de electroconductividad se quedan porque es sencillo y más fácil quedarse en la zona, digamos, de la mezcla, ¿no? Entonces aquellos electrones que deberían pasar a la zona de electroconductividad disminuyen. Si esto aumentó 1000 veces, ¿sí, no?, los electrones disminuyeron 1000 veces también. Por eso quedan 10 a la 10. ¿No? Y obviamente la zona de desplazamiento, decimos ya, de estos huecos es la zona de valencia, ¿no? Entonces cada átomo, decimos, ¿no?, de la material mezcla aluminio entrega, decimos, ¿no?, aporta, decimos, ¿no?, con la creación, decimos, ¿no?, de un hueco, ¿no? Y no es, decimos, por decimos, ¿no?, ese hueco formado, decimos, por la temperatura, sino a influencia, decimos, ¿no?, del material mezcla. Ya, de esto pregunta antes de ver, digamos, ¿no?, qué es lo que sucede con los movimientos direccionados ya dentro de estos semiconductores. Ya, ¿se puede borrar la pizarra, jóvenes? ¿No? Un café, me dormí de dormir. Ay, no, hay que pasar por eso me ha servido cafecito. Ya, jóvenes, ¿se puede apagar? ¿Cómo es apagar? ¿Se puede borrar la pizarra? Sí, ingeniero. Sí. Bueno. No hay pregunta, ¿no? No, está facilito, pichanga esto, ¿no? Vamos entonces, ¿cómo son los desplazamientos, ¿no?, de la corriente por el semiconductor, ¿no? Tipo N y tipo P.
que ser el tipo N. Abajo, tipo positivo, negativo, positivo. ¿Qué tendríamos en todo caso, no? El tipo P. Ya tendríamos los iones. El tipo N, ¿de qué polaridad son los iones? A ver. Positivo. Son antimonios, ¿no? SB, SB, SB. Positivo, ¿no? Exacto. Positivo, positivo, positivo. ¿Y cuál será la partícula mayoritaria? Porque está claro, decimos, ¿no? Que por los conductores se desplazan los electrones, ¿no? Así. Los electrones, así. Electrones. Esa es la corriente, la intensidad, ¿no? Pero ahora decimos, no, los iones no se desplazan, ¿no? Eso sí es porque se desplazan, decimos, los una cantidad, decimos, ¿no? 1.000.000 de veces más que un hueco, ¿no? Bueno, que prevalecen sobre la electroconductividad de hueco, ¿no? Los huecos, ahora hay huecos, lo voy a representar porque tampoco puedo decir que no hacen falta. Hay un huequito para allá, ¿eh? Pero 4.4 por 10 a la 6 decimos. Hay más electrones que huecos. ¿Eh? 1.000.000 más de electrones. ¿Y qué sucede entonces en el tipo P? Acá los iones son negativos, ¿no? Con aluminio, AL. Todos son negativos. No se desplazan, ¿no? Están rígidamente, están empotrados ahí, ¿no? Con los enlaces covalentes, ¿no? Químicos. Pero en el tipo P, las partículas mayoritarias son los huecos. Los huecos se desplazan en el sentido contrario. ¿Sí? Y en muchísima menor medida. Porque aquí los electrones son para las partículas primarias, mayoritarias, y los huecos los minoritarios, ¿no? Y un electroncito, ¿no? Entonces, digamos, electrones serán partículas primarias. Los huecos, partículas secundarias. Obviamente que los electrones en los conductores son los únicos que se desplazan. Lo mismo, pero acá decimos, ¿no? Los huecos serían partículas primarias. Y los electrones, partículas secundarias. ¿Ya, no? Entonces, ya la pican.
¿Ya no? ¿Se puede borrar, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta sobre lo que hemos hasta ahorita avanzado? Porque ahora seguimos, ¿no? ¿Todo bien? ¿Todo bajo control? Voy a borrar. Capa, formación, ¿no? Capa de transición. Capa de transición. Esto ya es, decimos, elemento, decimos, ¿no? Manipulable, regulable electrónicamente. Regulable electrónicamente. Lo que hemos formado, ¿no? Sistémicamente hablando ya. Un dispositivo donde una de las electroconductividades prevalece sobre la otra. En el material tipo N es el electrón, prevalece sobre el hueco. Es 1.000.000 de veces más grande, ¿no? Y es obviamente el elemento regulable, ¿no? La corriente electrónica. El semiconductor tipo P decimos, ¿no? Hay 3 también electroconductividades. Electroconductividad, decimos, ¿no? Del material base, germanio, electroconductividad de los huecos del material del germanio, material base, más la electroconductividad del material mezcla, que es la que prevalece, ¿no? Sobre el hueco, es decir, 1.000.000 de veces más. Y eso posibilita entonces, ¿no? Ya crear un dispositivo regulable electrónicamente, no manualmente, ¿no? Quede eso entendido y bien claro. Y las enormes, decimos, ¿no? Posibilidades de su aplicación, como las que la tiene, digamos. ¿Y a qué vamos a llamar? ¿A qué vamos a llamar entonces capa de transición en P? Se denomina entonces, decimos, ¿no? Capa de transición en P, decimos, ¿no? A la zona de la frontera del límite de la superficie de contacto entre dos semiconductores de diferente electroconductividad, NP. Reitero, ¿a qué se denomina entonces capa de transición? Se denomina capa de transición, decimos, ¿no? A la zona, a lo largo de la superficie, ¿no? De contacto de dos semiconductores de diferentes electroconductividad. Y su análisis se refiere, ¿no? A todas las propiedades, decimos, que tiene esta capa de transición, decimos, y que determina el principio, decimos, del trabajo para diferentes aplicaciones de los diferentes dispositivos a base semiconductor. A eso nos referimos cuando hablamos de, decimos, ¿no? Un dispositivo, decimos, regulable electrónicamente. Entonces, a lo largo de la superficie de contacto de dos semiconductores, ¿no? Es lo que se denomina, ¿no? Zona de la capa de transición. Vamos a
representar, digamos, gráficamente como un esquema funcional de Simón, y donde vamos a interesarnos básicamente en lo que sucede a lo largo de la superficie de contacto de dos semiconductores de diferentes electroconductividad. Veamos. Tipo N, tipo P. Y esta es la frontera, ¿no?, de contacto, ¿no?, de las superficies, donde va a suceder toda una serie de fenómenos físicos, químicos, sobre la cual hay libros y libros escritos, sobre todos los fenómenos que atrae, ¿no?, el juntar físicamente dos semiconductores de diferente electroconductividad, y que sirven, ¿no?, de base, ¿no?, o sea, una, dos o más capas de transición sirven, ¿no?, sirven como bases, ¿no?, para configurar, conformar, desarrollar diferentes tipos de dispositivos, llámese diodos, transistores, etcétera, etcétera. Entonces, esto es el motivo de las aplicaciones de los semiconductores, ¿no?, la capa de transición, que nos da obviamente un dispositivo de electroconductividad simétrica. No, asimétrica, ¿no?, resistencia asimétrica. Vamos a ver ahorita por qué decimos. ¿Qué sucede entonces en primera instancia, ¿no?, cuando acercamos, ¿no?, dos semiconductores, ¿no?, hasta un contacto superficial entre ellos? ¿Cuál es el primer fenómeno que sucede? ¿Qué piensan ustedes? Obviamente que el semiconductor tipo L tiene una gran cantidad de electrones libres, ¿no?, es 1.000.000 de veces más que sus huecos. Acá, por lo contrario, los huecos son 1.000.000 de veces más que sus electrones, ¿no? Hay una concentración excesiva de electrón, hay una concentración excesiva de hueco. Entonces, ¿cuál es el primer fenómeno que sucede? La difusión. Difusión, ¿sí? El criterio de difusión decimos, ¿no?, un movimiento direccionado, decimos, ¿no?, si hablamos de gases, ¿no? Si unimos, decimos, dos turriles, decimos, ahí vamos a hacer acá, ¿no? Así, ¿no?, dos turriles, con diferentes concentraciones de gases. Los unimos, decimos, este tiene, por decir, un gas, y este tiene, por decir, aire, decimos. Tiene una gran concentración de gas. Concentración de gas. N. Concentración de gas. Y los unimos a través de un tubo, así. Entonces, aparece un movimiento, ¿no?, compensatorio, decimos, de gas hacia el turbín de aire y de aire del turbín al turbín de gas. Una difusión de gases. Lo mismo va a suceder acá. Va a aparecer, decimos, un movimiento direccionado debido a la gran concentración de electrones acá, un movimiento direccionado de electrones de tipo N a P, y al mismo tiempo una gran concentración, decimos, un movimiento direccionado, decimos, de huecos, de P a A. Entonces, tenemos la siguiente fase de supresión.
difusión de electrones. Y por otro lado, difusión de huecos. Eso ya movimiento direccionado, huecos. Eso va a significar, ¿no?, que en el inicio, en el tiempo cero del momento que se juntaron estos dos semiconductores, va a surgir un movimiento direccionado de electrones de NAP y de BPA. Entonces, ese movimiento direccionado que se denomina corriente. La causa, decimos, ¿no?, de su surgimiento, como es diferencia y concentraciones, será corriente de difusión. Lo que surge en primera instancia es una surge. Corriente de difusión. Y su difusión. Que tiene dos componentes, ¿no? La corriente de difusión electrónica y su N. Y su N más la corriente o componente electrónica y su intensidad de difusión, debido a la diferencia de concentración, ¿no? Me dicen chequeo. Eso en el inicio, y está en su expresión más grande esa corriente, ¿no? Esa corriente de intensidad de difusión. Intensidad de difusión. Intensidad de difusión. Coincidente con el movimiento direccional de los electrones. O sea que ahora no es la convencional, ¿no? Ese es en el inicio, al comienzo, ¿no? Puedo decir acá, en su mayor, para el tiempo, ¿no? Tiempo igual a 0, ¿no? Y su difusión en su máxima expresión. ¿Qué significa? De ahí más adelante va a empezar a decrecer. ¿Por qué? Acá había dos componentes, una de gas, y al otro lado era aire. ¿Sí? Movimiento compensatorio, ¿verdad? Pero ahora voy a puntualizar este fenómeno, porque aquí aparentemente pareciera ser, no, surgió instantáneamente un movimiento de electrones, está hasta las profundidades del otro semiconductor. El criterio de que surge una intensidad de difusión, ahí está correcto. Pero su magnitud en el tiempo cero, no es. Así que voy a borrar y voy a puntualizar cómo es que surge este fenómeno en su mayor magnitud, pero ahí inicialmente, ¿qué es lo que está formando? Borrar, voy a vaciar mi capa de transición, ¿ya? Sabemos entonces que surgió la intensidad de difusión. El valor, es decir, signo positivo y el signo por qué, ¿no es? Habíamos inicialmente considerado, decimos, ¿no?,
la formación, la generación, decimos, ¿no? De la intensidad, decimos, ¿no? De difusión. Y habíamos asegurado la nota porque habíamos dibujado de que un electrón estando acá y no, pasó allá, ¿no? Y otro por allá, y hueco de acá, allá. No es así la cosa, ¿no? En lo que se refiere a las magnitudes, ¿no? Entonces sucede lo siguiente, decimos, ¿no? Lo que sucede es lo siguiente, que son las partículas, ¿no? Electrones de acá y huecos de acá, las que primeras, ¿no? Son en el tiempo, digamos, igual a cero en el inicio, ¿no? Las primeras en traspasar de N a P son las que están prácticamente en la superficie de contacto. ¿No es cierto, no? Un electrón, porque pasa lo del más que está en la profundidad, pasó un tiempo para que pase, ¿no? Por la superficie. Pero lo que de entrada pasan son las cargas, ¿no? Los electrones que están en P, en N, ¿no? Pero cercanos a esta superficie de contacto. Y del material tipo P, los huecos que están prácticamente sobre la superficie de contacto son los primeros en pasar semiconductor tipo N. Se fue un electrón. Entonces va a dejar un vacío, ¿no? A lo largo en tipo N un vacío, ¿no? De carga negativa. Entonces va a crecer, ¿no? De la misma manera en que desaparecen las cargas negativas, ¿no? Causando la descomposición de carga, ¿no? Porque en cada semiconductor en condiciones neutrales, si esté cerca a otro semiconductor de otro tipo de electroconductividad, tiene sus partículas y movimiento vibratorio, pero caótico. Pero el momento en que hay, decimos, ¿no? Cuando se ocurrir al otro, ¿no? Diferente, con contenido diferente de gases, va a iniciar, ¿no? Un movimiento, decimos, natural, pues una difusión compensatoria de la partícula. Lo mismo sucede. Entonces, al irse los electrones allá, va a crecer en importancia, decimos, la carga positiva de quienes, los iones, los donores. Donores. Los cuales van a quedar, ¿no? Sus donores. Y bueno, hasta ahí, ¿no? Sabemos eso. Como no están las cargas positivas que compensan la carga negativa de los iones, entonces, ahí decimos, ¿no? Hay un desbalance de energía, pero en el sentido, decimos, no positivo. Lo mismo decimos, ¿no? Si es que de los tipos P, ¿no? Huecos. ¿Sí? Ah, pero es con verde, ¿no? Porque si no se me va. No voy a confundir, se va a volver, como dicen en La Paz, un chenco. Son huecos. ¿De dónde viene? El de P. Y al igual que los electrones, ¿no? Que dejaron, decimos, ¿no? Ese semiconductor tipo, decimos, N, los huecos del semiconductor tipo P, a lo largo de la superficie de contacto, ¿no? Y obviamente va a crecer la influencia de los iones negativos, ¿no? Ion negativo, ion negativo, ion negativo, ion negativo, ¿no? Ion negativo. ¿Ves? Entonces los gases están acumulando cargas positivas, ¿no? Y acá se están acumulando cargas negativas. Está creando entonces unos volúmenes de carga de diferentes, decimos, positivos a los lados, ¿no? Básicamente decimos, ¿no? Esos volúmenes de carga, ¿no? Serán, decimos, ¿no? De la polaridad de los iones en mayor proporción. Y en menor proporción de las partículas, o sea, electrones que nos llegan, decimos, ¿no? A la
superficie de contacto del tipo P y huecos a la superficie de contacto del tipo N. Entonces voy a originar, decimos, ¿no? Paulatinamente, decimos, paulatinamente, voy a generar volúmenes de carga a lo largo, decimos, de la superficie de contacto. Potencial positivo, potencial negativo, creación de volumen de carga. Obviamente que la intensidad de difusión en el momento del inicio de su surgimiento está en su mayor expresión, pero aquí va disminuyendo en la medida, decimos, que se siguen acumulando los volúmenes de carga, ¿no? Claro, creando una barrera de potencial, ¿no? Que evita obviamente el crecimiento de la intensidad de difusión. Y estuvo al comienzo en su nivel máximo, después ya picaba, ¿no? Debido, decimos, ¿no? A la presencia de los volúmenes de carga, ¿no? Que determina, ¿no? Que determina una tensión de contacto. U de contacto. U de contacto. Ya, ¿no? U de contacto. Y mientras el tiempo va corriendo, decimos, ¿no? Esos volúmenes de carga van creciendo. Y están, por decirlo, en polaridad contrarios al desplazamiento de la intensidad de difusión, contrarios a la corriente de difusión. Imagínense, ¿no? Contrario a la corriente de difusión, entonces, esos volúmenes de carga, ¿no? Nos dicen, miren, pregunten por favor. Ingeniero, ¿qué dice en el título? ¿Transmisión o transición? Capa de transición. Gracias. Capa de transición. Esta es la capa de transición, la que estamos analizando. Donde originalmente decimos, ¿no? Se originaba una corriente de difusión. Pero, ¿no? Con el transcurso del tiempo. A estos fenómenos iniciales, decimos, ¿no? Las partículas secundarias ni se enteraron. Están sumergidas ahí en la profundidad. Son 1.000.000 de veces aquí que los electrones, que acá son 1.000.000 de veces esos electrones que los huecos. Entonces, para activarlos a ellos, ¿no? Que están ahí sumergidos debido a su pequeña cantidad, ¿no? Necesitamos, decimos, ¿no? ¿Qué necesitamos? El campo eléctrico que forma, ¿no? El campo de la superficie de contacto. Eso es el campo. Vemos que esta diferencia potencial va a originar para las primarias una barrera de potencial. No nos olvidemos que este dispositivo, decimos, está en condiciones neutrales. No hay ni campo eléctrico, no hay ionizaciones, no hay la luz. Por lo tanto, decimos, este dispositivo está, decimos, inactivo. Por él, digamos, en él no hay, ¿no? Sino si está en condiciones neutrales, no hay corriente, ¿no? Eléctrica, que es el movimiento direccional de partículas. De que hay movimiento hay, decimos, pero es caótico. Porque cada electrón, decimos, ahí en la zona de electroconductividad es libre, ¿no? Tiene como unos 5 formas, decimos, ¿no? De movimiento, decimos. Tiene su energía, decimos. Pero en este caso acá, ¿no? Nació grande y empezó a decrecer. Producto, decimos, de un efecto a causa de acumulación, decimos, de partículas, ¿no? Ya sea de huecos a lo largo de la superficie de contacto y de electrones en tipo P a lo largo de su superficie de contacto. Y eso actúa, decimos, negativamente, contrariamente a la intensidad de difusión. Porque
Como vamos a ver ahorita el potencial, vamos a ver que efectivamente es contrario a los corrientes, decimos, ¿no? De difusión. Y acicatea, ¿no? Equilibra el reaccionar, decimos, ¿no? De las partículas secundarias, ¿no? Con las partículas primarias que han creado, decimos, ¿no? Esa capa de transición. Entonces, el campo, es a través entonces del campo eléctrico que se equilibre, decimos, ¿no? Eso, porque es un dispositivo que está en condiciones neutrales y no tiene ningún campo eléctrico, radiación, ni luz, etcétera, etcétera. Entonces, por ese dispositivo no circula una corriente eléctrica. No hay un movimiento direccionado de electrones, pero sí hay un movimiento, decimos, ¿no? Caótico, ya sea de electrones, pero movimiento direccionado no hay. Simplemente se está formando, decimos, esa capa de transición hasta llegar, digamos, a una posición estable que se llama el equilibrio dinámico, ¿no? Ya han escuchado eso, ¿no? Pero aquí se aplica en otro sentido. Hasta que surja un equilibrio dinámico, ¿no? Y eso es instantáneo prácticamente, ¿no? Ese equilibrio dinámico, ¿no? Tal es así, decimos entonces, ¿no? Alcanza su equilibrio dinámico y simplemente es un pedazo de materia, ¿no? Denominada simplemente como semiconductor. Pero listo para aplicarse, ¿no? Porque también, si es cierto que estos fenómenos, ¿no? Puesta en condiciones neutrales del material donde no hay corrientes, surge, decimos eso, prácticamente instantáneamente. ¿De acuerdo eso? Veamos de qué forma entonces, ¿no? Detiene esa capa de transición a la corriente de difusión. Será entonces voy a invertir el polo positivo, el potencial. Entonces, si no, la barrera potencial tiene la siguiente forma. ¿Eso qué significa? Esa es la barrera de potencial contraria, ¿no? Barrera de potencial contraria a la intensidad de difusión. La intensidad en este caso de difusión va a tener dos componentes. Esa intensidad de difusión, ¿no? Tiene dos componentes. Una electrónica más una de glucosa. Iso-N. Iso-N y la otra sería Iso-P. Así. Hueco. Iso-N negativo, P positivo. Ya olvidaremos del H. Caramba. Iso-N. Entonces vemos, ¿no? Esta barrera potencial, cómo es que incide negativamente en la intensidad de difusión. Tenemos un electrón que tiene su correspondiente energía, ¿no? Como para traspasar ya, ¿no? Ya pasaron los momentos iniciales, ahora está decreciendo esa intensidad de difusión. Este electrón, digamos, sube hasta ahí nomás, pero después, ¿no? Es rechazado, ¿no? Por el campo eléctrico de la capa de transición. Lo mismo para el hueco, ¿no? El hueco, como acá es partícula, decimos, primaria, y acá electrón es primario, ¿no?
Entonces la intensidad de difusión, decimos, ¿no?, está bajando hasta llegar a un nivel, decimos, ¿no?, que es compensado por otra intensidad, porque la intensidad total debe ser igual a cero, ¿no?, porque estamos en un medio neutral. La intensidad total debe ser igual a cero. Entonces esa intensidad de difusión la tiene que compensar otra intensidad, ¿no? Porque voy a sumar, ¿no? Intensidad más intensidad, si son colineales, se duplican, ¿no? Pero si son contrarias, se elimina, ¿no?, la intensidad, ¿cierto? Pero si las intensidades de difusión las formó, decimos, ¿no?, las partículas primarias en el semiconductor tipo N, que son los electrones, y las partículas primarias en el semiconductor tipo P, que son los huecos. Entonces, la otra intensidad que compensa la intensidad de difusión son las intensidades, decimos, ¿no?, constituidas por las partículas secundarias. Pero si son 1.000.000 de veces menor, digamos, pero la diferencia de potencial, el campo eléctrico en este caso, ¿no?, es tan grande para semejantes partículas tan pequeñas que las compensa. Entonces va a surgir otra corriente eléctrica, la de Dreyfus. ¿Qué significa Dreyfus? Es una corriente causada por agente externo, campos eléctricos, ¿no?, ionización, etcétera, etcétera. Porque la difusión, su origen de la difusión es simplemente la diferencia de concentración. Pero la de Dreyfus, no. La de Dreyfus está causada en este caso por el campo eléctrico. Campo eléctrico de esa capa de transmisión. Ese campo eléctrico, entonces, ¿no?, hace crecer, reactiva, decimos, ¿no?, a los electrones, que son 1.000.000 de veces acá menos que las primarias, y a los huecos, que son 1.000.000 de veces más. Entonces va a surgir una corriente contraria, que se llama la corriente de Dreyfus. Corriente de Dreyfus. Intensidad de Dreyfus. Intensidad de Dreyfus. Tiene sus dos componentes, I sub N más I sub P. Y son cargas secundarias. Secundarias. Entonces, la intensidad total, que será igual a 0, que es igual a I sub difusión, menos intensidad de jóvenes, intensidad de difusión. Yo, jóvenes, seguimos el día lunes, ¿no ves? Hasta el lunes, jóvenes. Sí, ingeniero. Hasta luego, jóvenes. Gracias, ingeniero. Hola, ingeniero. Ya. Listo, ingeniero. Feliz viernes. Hola, ingeniero. Igualmente, ingeniero, buen fin de semana. Hola, ingeniero. Hasta Inge, hasta luego. Ya. Hasta luego, Inge. Viernes de soltero. Ya hay que viernear, ¿no? Con calma, ¿sí?, con medidas de bioseguridad. Hasta luego, ingeniero. La pasen fin de semana bien. Ya, también gracias. Hasta luego, jóvenes. Cambio fuera. Ya.